Buenas tardes para todas, jueves otra vez juntas con el propósito de, como siempre, aprender de nuestro amado Señor Jesucristo y su palabra, a través de sus enseñanzas, a través de cómo Él estuvo, caminó, anduvo en esta tierra. Podemos aprender mucho, mucho de Él y conocer a Dios a través de Él, porque ese fue su objetivo, presentarnos al Padre. Y hemos venido aprendiendo acerca de distintas señales y milagros que Él hizo, situaciones de mucha necesidad que las personas de ese momento tenían y con las que se acercaban a Jesús buscando ayuda, porque Él les daba eso, ayuda, a través de eso los amaba, les mostraba la misericordia, obraba en favor de ellos y produjo milagros, dice la Biblia. A nosotros a través de los evangelios conocemos muchos milagros de Jesús y seguramente que habrá muchos más, pero hemos aprendido algunos de ellos y hemos aprendido, por ejemplo, cuando fue curado el leproso, aquel que tenía esa enfermedad que le causaba la distancia social, el desprecio, el dolor, el deterioro de su cuerpo. El paralítico que estando en una camilla postrado por mucho tiempo recibió la sanidad. La vez que calmó la tempestad Jesús, cuando estando en la barca sus discípulos y él, una tormenta terrible vino sobre ellos, tal punto que los asustó muchísimo, muchísimo y sentían que morían. Jesús obra en favor de sus discípulos y les muestra el poder aún sobre la naturaleza obedeciéndole. También hemos aprendido acerca de los espíritus demoníacos que habían tomado poder sobre ese hombre gadareno y que no era uno ni dos, era una legión, eran muchos, muchos, y dice que hacían en él una obra de destrucción total. Estaba a punto de ser destruido totalmente cuando Jesús apareció en su vida y cambió para siempre el rumbo, el futuro de ese hombre. Y a través de todo esto, creo que no me olvido, cuando Jesús, sí me estoy olvidando de uno, cuando Jesús alimentó a muchas personas con simplemente algunos pescaditos y panes que un niño tenía, cuando demostraba Jesús que en su mano lo poco es mucho, es mucho. Y en todo esto mostró Jesús el amor y la misericordia y la provisión de Dios. Y en todas estas circunstancias nosotros vemos que el hombre es sometido a presiones, pasa por situaciones que algunas veces puede sortear, que algunas veces puede esto mejorar, pero hay una situación que ningún ser humano puede controlar y que de cualquier manera por la que va a pasar, y es la experiencia de la muerte. Todos irremediablemente, todos vamos a morir de una manera u otra, por vejez, por accidente, por enfermedad, no sabemos. Y eso es lo que también nos crea cierta incertidumbre y cierta angustia, no saber qué va a pasar mañana con nuestra vida, con nuestro cuerpo. Claro que genera incertidumbre, pero para eso Jesús nos dejó esta historia, para demostrarnos que aún sobre la muerte Él tiene poder y que Él es la respuesta de Dios para el hombre en esta situación. Y vamos a ir al capítulo 11 de Juan y vamos a abrir allí, vamos a leer desde los primeros versículos, pero no los vamos a leer a todos por amor al tiempo. Vamos a decir primero que era una aldea que se llamaba Betania y que en ella vivían 3 hermanos. Marta, María y Lázaro, hermanos a los que Jesús conocía y con los que seguramente habría compartido parte de su niñez, su adolescencia. Y los quería, dice, y Lázaro se enfermó. Entonces sus hermanas, sabiendo dónde Jesús estaba y de lo que era capaz de hacer, mandan a llamarlo. Y le dice en el versículo 3 las hermanas: Señor, el que amas está enfermo. Primera cosa para aprender nosotros, ante una inquietud y ante una desazón y ante algo que nos angustia, ¿a dónde vamos? Ellas fueron al mejor lugar, a decirle a Jesús lo que estaba pasando.
Lección número 1. Ir al mejor lugar. Ir a Jesús. Y luego dice que en el 4, versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Una declaración tremenda de lo que iba a venir. Venía la muerte de Lázaro, pero no era para muerte, para que el fin de Lázaro fuera ese. No, era para que el nombre del Hijo de Dios fuera glorificado. Es que iban a ser testigos de algo sorprendente. Y dice el versículo 5 que amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, y que cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¡Qué contradicción! Amaba a María, a Marta y a Lázaro. Lázaro estaba enfermo, pero él, en vez de obrar como en otras situaciones, cuando con una sola palabra desde donde estaba, el enfermo, el necesitado recibía su sanidad, su poder y recuperaba la salud. O quizás la determinación de levantarse y decir, vamos, Lázaro está enfermo, lo amo, es mi amigo, mis amigas están sufriendo, vamos a él. No, la palabra cuenta que se quedó 2 días más en donde estaba. Y lo que parece una contradicción no lo es, no, es una lección de fe la que Jesús había pensado darles a esta familia. Es una lección sobre el poder que él tenía, aún sobre aquello que atormenta al hombre y que no tiene control absoluto, y que es la muerte. Él se quedó 2 días más y dejó que las cosas sucedieran, siguieran su curso, porque quería enseñarles algo a través de esta prueba. Tanto a María, a Marta, como al mismo Lázaro. Es que el amor de Dios por sus hijos no es un amor condescendiente, no es un amor de vida color de rosa, no es un amor de mimos exagerados. Es un padre que ama y que busca la santidad de sus hijos, que busca el crecimiento, la madurez espiritual, y las herramientas que usa para eso son las pruebas, son el permiso de que nuestra vida sea probada. Siempre el control, nada lo sorprende, pero permite las pruebas para nuestro crecimiento. Y esto iba a pasar en la vida de Marta, de María y de Lázaro, y seguramente de muchos de los que estaban ahí. El amor de Dios y el sufrimiento no son incompatibles, sino el Señor Jesucristo no nos hubiera enseñado. Él mismo dice la palabra que siendo hijo aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Lo dice Hebreos 5:8. Los invito a que lo lean. Siendo hijo, y así nos trata Dios, como a sus hijos. Y entonces vino pues Jesús a la aldea, dice, ya 4 días llevaba Lázaro adentro del sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido donde estaba sucediendo todo esto con el simple deseo de acompañar a esta familia en lo que estaba sucediendo. Esto nos habla de que Lázaro era alguien respetable, respetado, conocido, sus hermanas también, que estaban en una buena situación económica y que habían venido a acompañarla en este triste trance de quedarse sola sin su hermano. Y la primera que sale al encuentro de Jesús fue Marta, y cuando lo ve dice que se echa sobre él y le dice, Señor, le dice en el versículo 21, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella reconoce a través de estas palabras el poder que Jesús tenía sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, sobre todo mal. Y le dice, si vos hubieras estado, él no habría muerto. Y le dice en el 22, pero sea ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Otro reconocimiento de parte de Marta, que él estaba de parte de Dios, había venido de parte de Dios, era el Hijo de Dios. Jesús le dice,
tu hermano resucitará. Y Marta le contesta, yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día postrero. Marta estaba hablando de un futuro en el cual todos los que han creído en el Señor Jesús como único Salvador van a resucitar. Pero Jesús le estaba diciendo, hoy Lázaro va a resucitar, hoy Marta. Y entonces viene la gran declaración, el gran yo soy de este capítulo, que es el versículo 25 y el versículo 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo decía por Lázaro. Lázaro está muerto, pero yo soy la resurrección y la vida. Aunque él esté muerto, vivirá. Y en el 26 le dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esto es para vos, Marta. Esto es para todos los que quieran escuchar. El que cree en su nombre, no morirán eternamente. ¿Esto qué nos habla? Nos habla de que la muerte es una situación que todos vamos a padecer. Si el Señor Jesús no viene antes, todos vamos a pasar por la experiencia de la muerte, más tarde o más temprano. Eso dice Jesús. Ahora, no va a ser eternamente. Hay una vida verdadera, abundante, eterna, que comienza justo cuando creemos en el Señor Jesús. Y a partir de ahí, es un camino sin interrupciones. Momentáneamente, quizás dejemos de estar en este mundo. ¿A través de qué? De dormir. Porque eso es la muerte para el Hijo de Dios. Un sueño que, como dije antes, tiene principio, tiene final. ¿Sí? Pero Jesús le estaba diciendo, no va a ser eternamente, va a ser por un breve y corto tiempo. Y cuando Él se encuentra con ellos, se conmueve y llora. Dos puntos de vista hubo de partes de distintas personas. Por un lado, pensaron, miren cómo lo amaba, que está llorando. Y otros decían, pero no podía, ya que le abrió los ojos a un ciego y le dio vista, ¿no podía haberlo venido a sanar? Dos puntos de vista. Pero lo que Jesús quería enseñarles era mucho más que eso. Jesús lloró. Un versículo que nos habla de la conmoción que Jesús sintió. Juan lo escribe y así en dos palabras simplemente dice que Jesús se conmovió y se estremeció al verlos llorando. Muchos que han estudiado estos pasajes nos ayudan a entender que quizá el dolor de Jesús era por lo que el pecado hacía en la vida del ser humano, y era la muerte. Porque por el pecado, dice la palabra, entró la muerte. No era la idea de Dios. La idea de Dios no era que el hombre muriera. La idea de Dios era que el hombre señoreara y disfrutara de todo lo creado. Pero el pecado de desobediencia trajo la muerte del ser humano. Y Jesús llora, dicen, por esta situación. Quizá también porque se conmovió y se estremeció, pero se estremecía de verlo sufrir, y de verlo sufrir porque la causa era el pecado. Y Jesús, profundamente conmovido, dice el versículo 38, vino al sepulcro, que era una cueva, pidió que sacaran la piedra que habían puesto encima y dijo con voz muy fuerte, quiten la piedra. Y allí de nuevo Marta, otra vez Marta, le dice, Señor, hiede ya, tiene mucho olor, lleva 4 días de muerto, Señor, ya el cuerpo entró en descomposición. Y Jesús, con tierna firmeza, le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído.
Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crea que tú me has enviado. Jesús había intercedido por causa de la multitud. No solo había pedido la vida de Lázaro otra vez, sino que había pedido que la multitud crea. Él estaba en el mundo cumpliendo una misión, mostrar al Padre. ¿Y qué más? Mostrar que en Él hay vida, vida eterna. Y dice, te doy gracias porque me has escuchado, yo sé que siempre me escuchas, Señor. Padre, pero por causa de la multitud era necesario. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió fuera del sepulcro. En Él hay esperanza. Esto nos enseña esta historia. Que aún en el enemigo máximo que el ser humano tiene y sobre el cual no tenemos control porque todos vamos a morir, no sabemos cómo, por criminalidad, por enfermedad, por accidente, por vejez, no sabemos cómo nos vamos a ir, pero nos vamos a ir. Este cuerpo se va a debilitar de tal manera que se va a terminar. Pero para el que cree es un paso, como lo es el sueño después de un día de labor. ¿Crees esto? Dice. ¿Crees esto? Oro al Señor porque sí. Sobre todas las cosas, Dios tiene una respuesta. Jesucristo. Y ya hacia el final, dice que Él agradece al Padre antes de la obra portentosa que iban a vivir todos los que estaban ahí. Le agradece al Padre que lo haya escuchado. Y le dice, yo sé que siempre me escuchas, Padre, pero lo tengo que decir por todos ellos para que crean que tú me has enviado. Y entonces Jesús llamó a gran voz, la voz de Dios, la voz del Señor Jesucristo, que tiene poder, porque una palabra basta. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y entonces Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Qué portentoso milagro. Jesús haciendo que un muerto de 4 días de haber pasado por esa experiencia, donde todos reconocían que ya hasta olor tenía, vuelve a la vida. Y eso es lo que Jesús hace en la vida del ser humano. Mi vida, cuando yo encontré al Señor Jesús, olía feo. Mi vida y el pecado que yo llevaba me hacía estar envuelta en ataduras, pies, manos, mi rostro cubierto, ciega, no veía, no sabía dónde iba. Tenía mal olor. Y Jesús vino a mi vida y sacó todo eso. Hizo un milagro portentoso. Porque yo volví a la vida. Cuando le dije, como Marta, creo que tú eres el Cristo. Y yo quiero que vengas a vivir en mi vida. Y hoy la lección de hoy, que viene a cerrar un poco las señales y milagros que hemos venido estudiando, quieren mostrarnos que Jesús tiene poder, aún sobre aquello que nos angustia y nos inquieta, la muerte. Porque para el Hijo de Dios ya no hay muerte, hay un sueño, hay un tiempo de descanso, hay un principio y un final, que es cuando nos encontremos todos con Él y cara a cara le adoremos. ¿Crees esto? Quiera Dios que sí. Yo le oro al Señor que sí. Porque, como dije antes, la vida eterna comienza en ese momento y nada la interrumpe. Es una vida abundante, con problemas, con dificultades,
con tristezas, con pruebas, pero con un Dios todopoderoso controlándolo todo. Oremos juntas por esto. Gracias, Padre. Gracias, Dios, porque eres maravilloso, porque el poder tuyo no tiene límites, porque la muerte, que parecía ser aquello con lo que acababa con la vida del ser humano, es nada a la sola voz tuya dando la orden. Que tu palabra sea escuchada, entendida y practicada en este día. Nos ponemos bajo tus alas porque allí estamos seguras. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Nos vemos en la próxima.